En las noches más oscuras emerge la maldad y se manifiesta de las formas más demoníacas y destructivas. Este clima peligroso y mortal atrapa a quienes entran. El destino de los pocos afortunados que logren escapar quedan marcados para siempre. ¿Te atreves a entrar? Si es así, prepárate para escuchar las siguientes historias de Halloween. El sendero de los condenados. La noche caía como una manta asfixiante, y el pantano se alzaba ante mí como una bestia durmiente. El suelo bajo mi caballo cedía con cada paso, hundiéndonos en el fango, mientras el aire denso y húmedo parecía aprisionar todo sonido. Un hedor putrefacto flotaba en el ambiente, una mezcla de tierra húmeda y carne en descomposición que me obligaba a respirar con cautela. El paisaje se desdibujaba en la niebla espesa, una neblina que parecía surgir de las profundidades, enroscándose en mis piernas, sofocante y fría. Los árboles muertos se alzaban como espectros, sus ramas retorcidas apuntando hacia el cielo vacío. Solo el gorgoteo de las aguas estancadas rompían el silencio, pero ese sonido se sentía como algo vivo, como si el pantano respirara. El peso de algo invisible me oprimía el pecho. Era más que la soledad, más que el miedo natural al entorno. Era una sensación punzante de ser observada desde la oscuridad. Mi caballo también lo sentía. Sus orejas se agitaban, sus pasos eran cautelosos y tensos. De pronto, el suelo bajo nosotros tembló, un estremecimiento que reverberó en el aire. Me detuve sosteniendo las riendas y escuché. No había viento, pero algo crujía bajo la superficie, un susurro débil, apenas perceptible, como si el pantano intentara hablarme. Avanzamos con lentitud. La niebla se hizo más densa y entonces lo vi. Los cuerpos medio sumergidos en el barro y cuerpos de agua, cadáveres olvidados de una guerra antigua. No había rostros que reconocer, solo carne descompuesta, envuelta en trapos podridos. Pero algo en ellos me congeló. No era solo su estado de abandono, era el modo en que parecían haber sido tragados por el pantano, como si las aguas negras los hubieran reclamado. Intenté avanzar, pero la oscuridad que me rodeaba se hacía más opresiva con cada paso. El aire se espesaba, sofocando cada intento de respirar. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, no un ruido cualquiera, sino una voz tenue y quebrada que parecía venir desde el fondo del pantano. Se filtraba en mi mente como una sombra fría y desesperada. Tiré de las riendas, pero mi caballo ya había sentido lo mismo. Sus patas temblaban, sus ojos se agrandaban de terror. Estaba a punto de girar para huir cuando algo rompió la superficie del barro. No era un sonido, ni un movimiento normal. Era una mano. Un brazo pálido y rígido que alzó del fango como si intentara escapar de una tumba invisible. Pero no era solo uno. A mi alrededor el barro comenzaba a agitarse, burbujeando y gimiendo como si la tierra estuviera viva. Los cuerpos que antes yacían inertes, ahora se movían. Las figuras emergían lentamente, sus ojos vacíos clavándose en mí. No había alma ni humanidad en esos ojos, solo vacío. Parecían avanzar hacia mí,
arrastrándose entre la niebla como si buscaran algo que habían perdido hace mucho tiempo. Mis manos se aferraron a las riendas, intentando moverme, pero no podía. El miedo me tenía atrapada, clavada en el lugar, mientras esos seres se alzaban del fango como si el pantano los empujara hacia la superficie. Los cuerpos cubiertos de barro y musgo se acercaban rodeándome lentamente. El hedor a podredumbre era insoportable, pero lo peor era el sonido, esos susurros. Y entonces, de entre la niebla surgió una figura más alta. Su piel estaba tan rota como la de los demás, pero algo en su andar era diferente. Se movía con una lentitud deliberada. Parecía que estaba esperando este momento. Sus ojos vacíos no me miraban, pero su presencia me envolvía, como si fuera la dueña de este reino de muerte. El pánico me golpeó. Con un esfuerzo desesperado, logré hacer que mi caballo se moviera, pero ya era tarde. Los muertos estaban por todas partes, rodeándonos, y la niebla era tan densa que no había forma de saber por dónde escapar. El susurro ahora era un grito en mi mente. ¡Corre! El pánico se apoderaba de mí mientras los cadáveres avanzaban. Mis manos temblaban, pero sujeté con fuerza las riendas, instando a mi caballo a moverse. Los muertos se acercaban, sus brazos extendidos, como si intentaran atraparme y arrastrarme con ellos. No había forma de luchar contra tantos, y lo sabía. La única opción era huir, escapar antes de que el pantano me reclamara también. El suelo bajo las patas de mi caballo era traicionero, y cada paso que daba era más lento que el anterior. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero los cuerpos emergían de todas partes y la figura más alta, la que parecía controlar a los demás, avanzaba sin prisa. Sabía que no podía escapar si me alcanzaba. Mi caballo relinchó de miedo, sus patas traseras resbalando en el barro. Sentí cómo su cuerpo temblaba bajo mí, desesperado por salir, pero el pantano parecía devorarlo. «¡Vamos, corre!», le grité. Y entonces vi cómo una de las criaturas se abalanzaba sobre nosotros, con un movimiento torpe y espasmódico. Sus huesos crujieron al alzarse del fango. Su mandíbula desfigurada se abrió con un grito mudo, mientras su mano podrida alcanzaba las patas de mi caballo, tirando con una fuerza antinatural. El caballo se levantó en dos patas, lanzando un relincho desesperado, luchando por liberarse. La criatura tiraba de él hacia la tierra. Intenté apartarlo, empujando con todas mis fuerzas, pero no era suficiente. Una segunda mano surgió de la tierra, envolviendo la otra pata del animal. Mi caballo pateaba y forcejeaba, pero el barro lo tragaba, y con cada intento de liberarse, más cuerpos surgían de las profundidades. Los muertos lo rodeaban, arrastrándolo hacia abajo. Sabía que si no escapaba, los muertos me tomarían a mí también. Sentí el terror apoderándose de mí, la certeza de que, si me quedaba, acabaría en el mismo destino que esas almas atrapadas. Con lágrimas en los ojos hice lo impensable. Solté las riendas, dejando a mi compañero atrás. Sabía que había condenado a mi caballo, pero no tenía otra opción. «Perdóname», murmuré entre jadeos. Apenas podía respirar. La niebla se volvía más espesa y las figuras de los muertos eran sombras que se movían a mi alrededor. Corrí. Mis pies chapoteaban en el fango, hundiéndose en cada paso, y las garras de los cadáveres me rozaban los tobillos, intentando atraparme.
No miré atrás. No podía permitirme ver el destino de mi caballo. Sentí su desesperación, los relinchos ahogados por el peso de los muertos que lo envolvían. Me invadió una mezcla de culpa mientras me obligaba a avanzar. Cada vez que caía, me levantaba de nuevo, el miedo dándome la fuerza necesaria para seguir. Los susurros en el aire se volvían gritos, gritos que me llamaban, que me maldecían por dejarlo atrás. Y entonces, el barro bajo mis pies se volvió más firme. La niebla comenzaba a disiparse y el aire parecía menos denso. El borde del pantano estaba a la vista. Una línea de árboles muertos que delimitaban la frontera entre ese reino de muerte y el mundo exterior. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza. Estaba tan cerca. «Sigue», me decía a mí misma, aunque mi cuerpo estaba al borde del colapso. Al cruzar la última parte del pantano, me detuve solo un segundo, jadeando y temblando. Miré atrás. El pantano seguía envuelto en esa niebla espesa, y los muertos se mantenían en sus dominios. Pero entre las sombras y el barro, vi la figura de mi caballo, su cuerpo atrapado, ya inmóvil, mientras los cadáveres lo devoraban. Mi corazón se rompió en ese instante. No quedaba nada que pudiera hacer. Con lágrimas en los ojos me giré y seguí adelante, dejando atrás ese infierno. Aunque había escapado, una parte de mí se quedó allí, atrapada, para siempre en ese lugar oscuro. La calle estaba vacía, envuelta en un silencio pesado que parecía aplastar cualquier señal de vida. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban al compás del viento. Cada noche era igual, pero esta vez la sensación de desasosiego era más intensa. Cada vez menos personas pasaban por ahí, y los pocos que se atrevían a cruzar lo hacían con prisa, mirando de reojo, como si temieran que un monstruo pudiera salir de la oscuridad para atraparlos. Yo estaba en mi rincón habitual, observando. No importaba cuántas veces me repitiera la historia, siempre era la misma. Las miradas que me lanzaban estaban llenas de desconfianza. Algunos creían que iba a asaltarlos, a quitarles lo que tenían, pero no sabían que mi mayor deseo era liberarme de esta penumbra que me aprisionaba. Los recuerdos me bombardean, arrastrándome hacia un pasado que desearía olvidar. Si tan solo no hubiera tomado ese camino, si no hubiera sucumbido a la codicia, pero ahora estoy atrapado aquí, en esta calle maldita. Una de esas noches sentí que algo podía cambiar. De la nada, un hombre apareció. Su andar era titubeante, como si buscara algo o a alguien en la oscuridad. Noté que su mirada era diferente. No era el típico desprecio que recibía. Era curiosidad y una pizca de compasión. Y entonces lo supe. Tenía que alcanzarlo. «Por favor, escúchame», le dije, aunque sabía que mi voz era solo un eco perdido en el tiempo. Se detuvo, dudando.
Podía verlo luchar con sus pensamientos. Estaba a punto de irse, cuando mi impulso lo llevó a girar la cabeza hacia mí. Lo había hecho. Con la desesperación de alguien que ha pasado años buscando ser escuchado, le dije: «Sígueme, por favor». Se acercó un paso, luego otro, y pude notar que su mirada estaba llena de confusión y miedo. ¿Quién podría culparlo? ¿Qué locura lo habrá llevado a seguir a un extraño en esa calle oscura? Pero había algo en él, una chispa de valentía, o tal vez solo curiosidad. Al cruzar la esquina, señalé una casa olvidada. Allí, en ese rincón que había sido testigo de mis errores, podía sentir el peso de los cuerpos que alguna vez habitaron este lugar, atrapados como yo. «Estoy aquí», dije, apuntando hacia una esquina. Él me miraba confundido, probablemente pensando que estaba ebrio o loco. Pero no, allí estaba, mi cuerpo enterrado junto a otros que también habían caído en la tentación. Una mezcla de ladrones, estafadores y asesinos. El hombre retrocedió, con el miedo brillando en sus ojos, y en la desesperación salió corriendo aterrorizado. En poco tiempo llegó la policía. Escuché el ruido de las palas y vi cómo empezaban a excavar. No tardaron mucho en encontrarlos. Comenzaron a encontrar cuerpos, uno tras otro, que a estas alturas no eran más que huesos. Pero, por más que esperaba el momento, el mío nunca apareció. No estaba por ninguna parte. Desde hace mucho tiempo que aquellos que pasean por aquí no pueden verme. Sin embargo, yo estoy aquí, atrapado en estas paredes, atrapado en la calle del terror. Nunca pensé que el cielo pudiera llorar. Esa noche de octubre, el aire frío no parecía molestarnos. Javier y yo estábamos acurrucados en el jardín, compartiendo una manta mientras contemplábamos la lluvia de estrellas. No hacía falta hablar mucho. El cielo estaba repleto de destellos que caían en silencio, y eso era suficiente. Siempre he pensado que las estrellas fugaces son como los deseos de alguien más, dijo Javier con una sonrisa ligera en los labios, rompiendo la calma con una frase que de alguna manera encajaba perfectamente. Me reí suavemente, girando la cabeza hacia él. ¿Y tú, tienes algún deseo?, le pregunté, aunque sabía que probablemente no me respondería en serio. Quizá, respondió manteniendo el tono juguetón, pero si te lo digo, no se cumple. Rodé los ojos con una sonrisa, volviendo a mirar el cielo. Deberíamos pedir uno, por si acaso, bromeé. Nos quedamos en silencio unos minutos más, disfrutando del momento. A veces estar juntos así, sin decir nada, era lo mejor. No había prisas, solo el cielo y nosotros dos. Los días que siguieron a la lluvia de estrellas fueron extraños, aunque no de una manera que pudiera describir fácilmente. Era como si el aire mismo hubiera cambiado. Las cosas en el pueblo seguían su curso habitual, pero bajo la superficie algo se sentía fuera de lugar. La desaparición de la señora Ruth fue el primer indicio de que las cosas no estaban bien. Nadie en el vecindario lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Su casa permanecía cerrada y vacía. Algunos decían que había ido a visitar a su hermana en la ciudad, pero no había señales de ella desde la noche de la lluvia de estrellas. Clara, en cambio, cada día parecía más distante. La veía sentada en su porche mirando al cielo, siempre con esa misma expresión vacía.
sus ojos fijos en algo que solo ella podía ver. Javier intentaba tranquilizarme cada vez que lo mencionaba. «Está pasando por algo, Ana, no te preocupes tanto», decía con calma. «Quizá solo necesita tiempo». Pero yo sabía que no era solo eso. Algo en el ambiente seguía tensándose. Más vecinos empezaron a comportarse de manera extraña. Lo veía en sus ojos, en sus gestos torpes, como si estuvieran desconectados del mundo que los rodeaba. Una tarde, decidí visitar a Clara. Quizás, si hablaba con ella, podría entender qué le estaba ocurriendo. Cuando llegué a su casa, la encontré en el mismo lugar, sentada en su porche. Pero esta vez ni siquiera levantó la cabeza al verme. «Clara, ¿te sientes bien?», pregunté, intentando sonar tranquila, aunque por dentro sentía una presión en el pecho. Pasaron unos segundos antes de que respondiera. Su voz era apenas un susurro. «No duermo, Ana. Las estrellas no me dejan». Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. No era la primera vez que mencionaba algo sobre las estrellas, pero esta vez su tono era más inquietante, más real. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, mi voz quebrándose ligeramente. «Están ahí todo el tiempo», murmuró, con los ojos vidriosos como si estuvieran viendo algo invisible. «No puedo escapar de ellas». Volví a casa confundida y con un peso en el estómago. ¿Qué estaba ocurriendo? Las estrellas, la desaparición de la señora Ruth, el comportamiento de Clara, todo parecía conectado, pero no tenía idea de cómo. Por las noches, Javier y yo seguimos hablando sobre lo que estaba ocurriendo, aunque él intentaba no darle demasiada importancia. «Son coincidencias, Ana», decía, tratando de convencerme, y tal vez convencerse a sí mismo, pero yo sabía que no lo eran. A medida que pasaban los días, la tensión en el pueblo se volvía palpable. Cada vez más personas evitaban salir al caer la noche. Las estrellas brillaban con una intensidad extraña, y la sensación de ser observadas se volvía más fuerte, más persistente. Las noches se hicieron más largas. La inquietud en el pueblo había alcanzado un punto crítico. La desaparición de la señora Ruth y el extraño comportamiento de Clara se convirtieron en un pensamiento constante en mi mente. Necesitaba encontrar a Clara, no solo por ella, sino porque la ansiedad y el miedo me consumían. Algo me decía que la respuesta estaba en ella, así que una tarde decidí ir a su casa nuevamente. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y el cielo se tiñó de tonos anaranjados y violetas. Al llegar, noté que Clara ya no estaba en su cochera, mientras que la puerta de la entrada estaba entreabierta. Me detuve por un instante, dudando, pero la necesidad de saber me empujó hacia adentro. La casa estaba oscura y el silencio era casi ensordecedor. Llamé su nombre, pero no obtuve respuesta. Mis pasos resonaban en el pasillo hasta que llegué a su jardín. Ahí la encontré, sentada en la misma posición que esos últimos días, con la mirada perdida en el cielo estrellado. «Clara», llamé, mi voz temblorosa. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí, pero su expresión era diferente. Era como si no estuviera realmente ahí. «Las estrellas me han elegido», dijo, con una sonrisa extraña. «Soy la vocera de las estrellas. Ellas me hablan, Ana. ¿Hay tanto que contar?» El miedo se apoderó de mí al escuchar sus palabras. Intenté acercarme, pero su mirada distante me detuvo. «Clara, tienes que escucharme. Esto no está bien. Necesitas salir de aquí. Necesitas ayuda». Ella me ignoró y siguió hablando, como si yo no estuviera ahí. «Las estrellas están felices. Ellas han venido a llevarnos a casa. Solo tenemos que dejar que nos guíen». Mientras intentaba sacarla de su trance,
Otras personas del pueblo comenzaron a aparecer en la oscuridad, uno tras otro, con miradas vacías y rostros desprovistos de vida. Al principio creí que me estaba volviendo loca, pero eran reales y estaban ahí, acercándose lentamente hacia nosotras. Cada uno de ellos parecía estar en un estado similar al de Clara, como si hubieran sido atraídos por su voz. ¡Ana!, gritó Clara, pero su tono no sonaba humano. Las estrellas están aquí para nosotros. Debemos unirnos a ellas. El pánico creció en mi pecho. Miré a Clara tratando de sacudirla de su trance, pero no parecía estar ahí. Solo podía escuchar su murmullo sobre las estrellas y su promesa de un hogar en el cielo. Di un paso atrás, sintiendo que el aire se me escapaba, y de la desesperación por lo que estaba pasando, sentí que necesitaba encontrar a Javier. La sensación de que el mundo se estaba desmoronando a mi alrededor se volvió insoportable. Las estrellas parecían reírse de nosotros, brillando más intensamente a medida que la multitud se acercaba. ¡Clara, por favor!, grité desesperada. ¡No te dejes llevar! Pero su rostro era un enigma distante, y la voz de la multitud resonaba en mis oídos. No podía quedarme ahí. Sin pensarlo, y con mucha pena por dejar a Clara, di la vuelta y corrí. Corrí hacia la única persona que podía entenderme. La luna llena iluminaba el camino, pero sentía que la oscuridad se acercaba por detrás y susurros de locura resonaban en mi cabeza. Corrí por las calles vacías del pueblo, el eco de mis pasos resonando en la oscuridad. La voz de Clara, perdida entre los murmullos de los demás, me perseguía. Tenía que encontrar a Javier. Él siempre había sido mi ancla, la única persona que podía entender lo que estaba sucediendo. Y al llegar a su casa, la puerta estaba abierta, de par en par. Sin dudar, entré y llamé su nombre con voz temblorosa. ¡Javier! ¡Tenemos que salir de aquí ahora mismo! El silencio era abrumador, y entonces lo encontré en la cocina. Estaba de espaldas frente a la encimera, con un cuchillo de cocina en la mano. Su respiración era irregular, como si le costara recordar cómo hacerlo. «Javier, ¿qué estás haciendo?», pregunté, intentando mantener la calma, mientras el pánico se apoderaba de mí. Se giró lentamente. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, estaban vacíos y lejanos. Él me miró, pero no había reconocimiento en sus ojos. «Ana», murmuró, «las estrellas son el camino. Ellas saben, y yo quiero saber». El pánico me llenó. «No, no puedes hacer esto», le dije, acercándome. «Debemos salir de aquí, debemos escapar». «Es lo que quieren», respondió con una sonrisa, una que nunca había visto antes en él. «Las estrellas nos están llamando. Ellas prometen paz». Mis lágrimas cayeron mientras intentaba aferrarme a él. «Javier, no, te necesito aquí. No te vayas, no te entregues a ellas». «Ana, lo siento, debo irme. Esto es lo que he elegido», dijo, y sin darme tiempo para reaccionar, levantó el cuchillo y en un movimiento rápido y decisivo se lo hundió en el pecho. Su cuerpo se deslizó hasta el suelo y la desesperación se apoderó de mí. «¡Javier!», grité, arrodillándome a su lado, sintiendo la cálida sangre que empapando mis manos. Quedé paralizada, incapaz de comprender lo que había sucedido, y todo mi mundo se desmoronó. Dejando a Javier, corrí hacia la puerta. El aire frío me golpeó como una ola. Afuera, la multitud avanzaba lentamente hacia la casa, como una marea de almas perdidas. No podía quedarme ahí. No quería ser parte de ese destino. Salí corriendo hacia su automóvil, sintiendo el latido de mi corazón acelerándose en mi pecho. Arranqué el motor y miré por el espejo retrovisor. La casa de Javier estaba rodeada. Las figuras de la gente del pueblo se dibujaban con la luz de la luna. Mientras conducía por las calles vacías hasta la carretera, un torrente de lágrimas caía por mi rostro mientras el pueblo se desvanecía a la distancia. Al mirar hacia el cielo,
Vi cómo las estrellas caían como lágrimas de un cosmos indiferente mientras me alejaba. Grotesca benevolencia. Una aldea aferrada a la sombra de las montañas, un lugar olvidado por los dioses. Las casas de techos desgastados caían ante el frío que había. La enfermedad era la compañera constante de sus habitantes, quienes luchaban diariamente por sobrevivir. Una mañana, un grupo de cazadores decidió avanzar más allá de sus caminos habituales, pues habían visto a un ciervo por la región que se dirigió a una cueva en la base de la montaña. Con el hambre apretando sus estómagos, se adentraron en ella. Mientras la recorrían, al fondo de la montaña, un destello brillante atrapó su atención. Avanzaron con cautela. Podían escuchar sus corazones latiendo con fuerza al acercarse a la fuente de luz. Y ahí, en un claro, la encontraron. Era grotesca, con un cuerpo voluptuoso y piel lisa que brillaba con un sudor enfermizo. Sus ojos grandes y expresivos observaban a los cazadores. La criatura, a pesar de su aspecto repugnante, no mostraba hostilidad. Uno de los cazadores, asombrado, se acercó más a la imponente criatura. Observó cómo en sus manos cargaba con joyas y piedras preciosas, y llamó a sus compañeros para que presenciaran el espectáculo. Los cazadores, al principio atónitos, sintieron la urgencia de aprovechar la oportunidad. Con manos temblorosas, comenzaron a recolectar las gemas que brillaban en la penumbra, sintiendo que su suerte había cambiado. Con las manos llenas de gemas, los cazadores regresaron a la aldea, dejando atrás el claro, mientras que la criatura permaneció en la montaña, con su figura grotesca y mansa, perdida en la bruma. Para la llegada del atardecer, los cazadores regresaron a la aldea con las manos llenas de gemas, y su llegada provocó un murmullo de asombro entre los habitantes. Las joyas brillaban en la tenue luz del crepúsculo, y los aldeanos se agolpaban alrededor, ansiosos por escuchar la historia de su hallazgo. A medida que relataban su encuentro con la criatura, la curiosidad creció como una llama avivada por el viento, hasta que un hombre del grupo sugirió que deberían llevar a la criatura a la aldea, para que todos pudieran verla y quizás obtener más de su extraña generosidad. A la mañana siguiente, un grupo se organizó y se dirigió de nuevo hacia la montaña. Cuando llegaron al claro, la criatura aún yacía en ese lugar, y a la llegada de los habitantes de la aldea, la mirada de ésta se tornó curiosa. Sin resistencia, los hombres comenzaron a trasladarla hacia la aldea. La llegada de la criatura fue un evento que transformó la vida de todos. Para la llegada de esta, se construyó un espacio especial en la plaza central, donde sería adorada. Los aldeanos comenzaron a ofrecerle ofrendas de frutas y flores, aplaudiendo su benevolencia. La figura de la criatura, a pesar de su aspecto desagradable, se convirtió en un símbolo de esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y desde la llegada de esta criatura a la aldea, la región se vio beneficiada con lluvias abundantes, llenando las cosechas de vida. Los aldeanos, eufóricos, atribuían la prosperidad a su nueva deidad. La adoración creció, y su nombre se susurraba en reverencia, como si invocar a la criatura pudiera garantizar la abundancia. El tiempo siguió transcurriendo en la aldea, y con cada amanecer, la devoción por este ser crecía. Sin embargo, en el corazón de uno de los cazadores, el primero en encontrarse con ella, comenzaba a germinar una semilla de avaricia. Las gemas brillantes que había recolectado y el respeto que ahora le profesaban los aldeanos encendieron en él un deseo insaciable. Se preguntaba si la criatura aún guardaba más tesoros ocultos, y cada vez que la veía, su mente se llenaba de imágenes de riqueza infinita. A medida que las noches se hacían más largas, el cazador pasaba horas contemplando la figura de la criatura en la plaza central. Su piel sudorosa brillaba bajo la luz de la luna, y la gente la adoraba como a un dios. Pero en lugar de gratitud, el cazador comenzó a sentir desdén por su existencia. Se convenció de que, si la hería, podría descubrir los secretos que la criatura ocultaba, obtener riquezas aún mayores
y ser venerado como un verdadero portador de la fortuna. Así que una noche, mientras la aldea celebraba en honor a su dios, el cazador no pudo contener más su desesperación. La música resonaba en el aire y los aldeanos danzaban con alegría. Él se acercó a la criatura, cuyos ojos grandes y expresivos brillaban con la luna. Con un impulso feroz, levantó un cuchillo y la atacó. Un gran hilo de sangre botó del cuerpo de la criatura. Joyas y otras piedras preciosas comenzaron a salir. El aire se congeló y la música se detuvo. Los aldeanos, atónitos al principio, no tardaron en unirse al ataque. Con cada herida, la criatura dejó escapar gemas más brillantes, y los hombres, atraídos por la codicia, comenzaron a masacrarla. El ritmo de la danza se transformó en un espectáculo grotesco, donde la devoción se volvió un frenesí de sangre y dolor. Los gemidos de dolor de la criatura resonaban en el aire, y la plaza se convirtió en un caos, una celebración oscura que ensombrecía la razón. La luna iluminaba el escenario de la masacre, y mientras la criatura yacía agonizante en el suelo, su mirada, aunque empañada por el dolor, brillaba con una malicia sutil. Observaba a los aldeanos, quienes, consumidos por la avaricia, danzaban en su propia decadencia. La criatura, con su grotesca benevolencia, había expuesto la impureza del ser humano, y en su último aliento, una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que, en su agonía, había sembrado la semilla de la destrucción, un eco de su propia existencia que resonaría en las almas de aquellos que la habían adorado. He escuchado las historias, viejas leyendas que los ancianos susurran entre trago y trago, sobre una ciudad maldita donde el tiempo ha dejado de fluir. Me dijeron que estaba loco por siquiera pensar en acercarme, que los pocos que lo habían intentado nunca regresaron, pero esas advertencias nunca me detuvieron. Lo que me ha mantenido con vida todos estos años es mi habilidad para cazar lo que otros temen. Y ahora estoy aquí, parado frente a los restos de lo que alguna vez fue una ciudad. La neblina se cierne sobre el lugar, espesa como la tela de un sudario, y apenas logro distinguir unos metros más allá. Las calles, silenciosas y muertas, están llenas de escombros, los edificios inclinados como si quisieran caer sobre mí. El silencio es sofocante, pesado, como si el mundo mismo hubiera contenido el aliento. No hay viento, ni siquiera un leve susurro, solo un vacío aplastante que parece presagiar algo mucho peor. Algo me está observando, lo sé, aunque no pueda verlo. Cada paso que doy me recuerda que no pertenezco aquí. El suelo cubierto de charcos de agua estancada refleja un cielo sombrío, gris y retorcido por las nubes negras. El aire huele a cenizas y a algo más podrido, más antiguo. Un olor que se pega a la piel y hace que el estómago se revuelva. Hay un rastro constante de quemado en el ambiente, pero ningún fuego visible, al menos no por ahora. A medida que avanzo, las leyendas sobre la bestia regresan a mi mente, vibrando en cada rincón de esta ciudad olvidada. Dicen que fue un hombre alguna vez, uno corrompido por un mal que lo transformó en una criatura cuyos huesos y carne arden sin tregua, que su dolor lo consume tanto que en cada rugido incendia un poco más la ciudad que lo condenó. Un ser atormentado, perdido entre la furia y la agonía. Mis pasos me llevan hacia lo que solía ser el corazón de la ciudad. El calor comienza a aumentar, lento pero innegable. El suelo bajo mis pies ya no es solo piedra, vibra como si algo terrible estuviera hirviendo por debajo de la superficie. Un escalofrío recorre mi espalda a pesar del calor abrasador, pero sigo adelante. Estoy cerca, no puedo detenerme. Entonces lo escucho. Un gemido profundo, gutural. Algo en él es dolorosamente humano, pero el eco que lo sigue sugiere lo contrario. Es un sonido que hela la sangre, uno que ningún hombre debería haber producido. He cazado criaturas antes, pero nada como esto.
Me detengo, cerrando los ojos por un segundo, inhalando profundamente el aire pesado y acre. Todo cazador sabe que antes de enfrentarse a la presa más peligrosa, debe preparar su mente para lo peor. El calor ahora es insoportable. Cada aliento que tomo me quema por dentro, como si aspirara las brasas de un incendio que no puedo ver. Las ruinas que me rodean parecen cobrar vida, retorciéndose bajo la presencia de algo maligno. Algo que late debajo de la superficie, a punto de romper el frágil equilibrio de este lugar maldito. El aire huele a carne quemada, a muerte. La ciudad misma parece haberse transformado en una tumba, un monumento erigido por las llamas. Y entonces lo veo, la criatura. No es como me la imaginaba. Su silueta, borrosa y distorsionada, parece arder desde el interior, como si las llamas lo consumieran desde sus entrañas hacia afuera. Se mueve de manera errática, casi tambaleante, pero cada paso que da retumba en el suelo como un trueno lejano. Sus ojos hundidos en un rostro destrozado son pozos vacíos, oscuros, y en ellos hay algo peor que la locura: desesperación y furia. Por un breve instante siento algo de lástima, pero sé que es una mentira. Esto que tengo delante no es un ser que pueda ser salvado. La distancia entre nosotros se acorta, nos separan apenas unos metros. Mi arco está listo en mis manos, pero mis músculos se sienten tensos, rígidos. Algo en su presencia me paraliza, y entonces lo escucho. Por favor. Su voz no parece real. Es más un eco lejano, como si esas palabras vinieran de otro lugar. Ayúdame. El sonido de su súplica resuena en mi mente, pero no hay tiempo para pensar. En el mismo instante en que esas palabras flotan en el aire, la criatura ruge y se lanza hacia mí con una velocidad de una tormenta desatada. Mis reflejos apenas me salvan. Me tiro a un lado justo cuando el suelo bajo mis pies explota en una lluvia de cenizas y fuego. Sus movimientos no tienen sentido, no siguen un patrón. Es ira descontrolada. Cada golpe que lanza parece un intento desesperado por arrancarse su propio tormento. Ruedo por el suelo, levantándome de un salto mientras la criatura nuevamente intenta embestirme. Su cuerpo en llamas me mueve con una violencia irracional. Sus manos deformes arden mientras buscan destrozar todo a su alrededor. Es una furia ciega, alimentada por un sufrimiento tan profundo que es palpable en el aire. ¡Basta!, grita de nuevo. Con un movimiento rápido me aparto y apunto con una flecha al centro de su pecho. La criatura se detiene por un momento. Su respiración es errática, su mirada un remolino de odio y súplica. «Ayúdame», susurra una vez más, pero esta vez lo escucho con claridad. Entonces suelto la flecha. La bestia ruge cuando el proyectil atraviesa su carne, pero no se detiene. Su furia se intensifica y el sonido que emite es desgarrador. No es solo dolor, es algo más salvaje, más errático. Se lanza de nuevo hacia mí, las llamas envolviéndolo como si quisieran devorarlo por completo, quemando no solo su cuerpo, sino lo que queda de su podrida alma. No hay final para su sufrimiento, lo sé, y mientras peleo, mientras evito sus ataques, lo veo en sus ojos. Él clama por mi vida. No importa cuántas flechas claven su cuerpo, no puedo poner fin a su tormento. Su sed de sangre es insaciable. Y entonces, mientras la bestia se abalanza una vez más, veo algo en sus ojos que me confirma lo que ya sabía. Esta criatura está rota, perdida para siempre. El impacto es brutal. El aire es arrancado de mis pulmones cuando la bestia me embiste con toda su fuerza. Siento el calor abrasador de su cuerpo infernal justo sobre mí, las llamas lamiendo mi piel, consumiendo lo que queda de mis fuerzas. Mi instinto me dice que corra, que me aleje, pero algo más fuerte me obliga a quedarme. No hay vuelta atrás, no ahora. Mi visión se nubla mientras ruedo por el suelo, alejándome lo suficiente para tomar una bocanada de aire ardiente. La criatura se alza sobre mí, con su mirada clavada en la mía. Sus ojos, todavía llenos de furia, parecen atravesarme, despojándome de toda esperanza. Las palabras «ayúdame» siguen flotando en el aire, pero cada vez son más débiles, más distantes.
Las flechas que lancé siguen clavadas en su cuerpo, humeando como si hubieran sido absorbidas por el fuego que arde en su interior. Nada ha funcionado. La bestia sigue de pie, su sufrimiento inquebrantable, y yo estoy al borde de la muerte. El suelo bajo mis pies se agrieta. Todo a nuestro alrededor está a punto de colapsar. Aún así no me retiro. No puedo. Mis dedos se aferran a mi última flecha, la única que queda. No es especial ni está bendecida. Es un simple proyectil, pero cargado con la única decisión que aún puedo tomar. La criatura ruge, su furia se intensifica, pero ahora veo algo más en sus movimientos. Está perdiendo fuerza. Su cuerpo se tambalea y sus ataques son más erráticos, pero su sed de sangre sigue impulsándolo, lo empuja a seguir luchando. Su existencia misma es un ciclo de tormento. Lentamente levanto el arco, mi última flecha temblando entre mis dedos. Apunto directamente a su corazón. Mi cuerpo tiembla, agotado, pero mi mano no vacila. Sé que esta es mi última oportunidad. Ya no soy el cazador, ni siquiera soy un hombre enfrentando a un monstruo. Estoy enfrentando algo mucho más oscuro, algo que nunca debí haber encontrado. La flecha vuela, impacta. La criatura vacila, su enorme cuerpo se tambalea. Por un instante parece que todo ha terminado. El fuego que lo consume titila, como una llama a punto de extinguirse. Sus ojos por primera vez me miran con una extraña calma. No hay furia, no hay sufrimiento, solo resignación. La criatura se inclina hacia adelante, cayendo sobre sus rodillas, pero no es el final. Su cuerpo se descompone en cenizas, desintegrándose ante mis ojos, pero no sin antes arrastrarme con él. Siento un dolor punzante en mi pecho. La oscuridad, la maldición que lo consumía, ahora ha encontrado su nuevo huésped. Mis piernas fallan y caigo de rodillas junto a los restos de la criatura. Mi cuerpo tiembla, mis músculos se tensan mientras un fuego invisible comienza a crecer dentro de mí. Coloco mi mano sobre el suelo agrietado, tratando de aferrarme a lo poco que queda de mi humanidad. Pero es inútil, puedo sentirlo. La oscuridad me envuelve, infiltrándose en cada rincón de mi ser. No hay redención aquí, no hay victoria, solo hay un ciclo que continúa, inquebrantable. Por favor, susurro, las palabras saliendo de mi boca sin que las quiera pronunciar. No soy yo, no soy yo. Caigo de bruces, mi cuerpo debilitado, mis ojos comenzando a apagarse. El suelo arde bajo mi piel, pero no siento dolor, solo un vacío abrumador. Y entonces lo sé que este ciclo no terminará, que alguien más vendrá, guiado por leyendas de una bestia maldita en una ciudad olvidada. Y cuando lo hagan, yo estaré aquí, esperándolos. Con mis últimos pensamientos, solo me queda una súplica. Por favor, ayúdame. ¿Qué te parecieron las historias que escuchaste? Es curioso cómo el tiempo pasa cuando te sumerges en ellas, ¿verdad? Parece que fue hace un momento cuando comenzamos, pero ya hemos recorrido tanto. Al principio, tal vez solo eran palabras, imágenes en tu mente, pero ahora, aquí estás, en este último momento. Todo se siente un poco más denso, ¿no lo crees? Mírame. Quizás no lo notaste, pero algo ha cambiado. El aire se siente distinto, como si fuera más pesado, más cercano. No es nada alarmante, claro. Es solo una sensación, aunque pareciera que hay algo en el ambiente que te hace mirar un poco más a tu alrededor, como si no estuvieras completamente solo. Detrás de ti. Es curioso. A veces, uno no se da cuenta de lo que lo rodea hasta que todo está en silencio.
Y ahora, este silencio no es como el de antes, ¿verdad? Es casi como si estuvieras esperando que algo suceda. Pero no hay prisa, todavía no. ¿Sientes ese pequeño escalofrío en la espalda? Es natural, no debes preocuparte, al menos no por ahora. Después de que escuchaste tantas historias, es fácil dejar que la imaginación juegue contigo. Un ligero cosquilleo en la nuca, el corazón que late un poco más rápido. Pero es solo eso, ¿no? Solo tu cuerpo reaccionando. Aunque no siempre es la imaginación. A veces, el ambiente cambia de maneras que no podemos explicar. Las luces parecen más tenues, el aire se siente un poco más frío. Nada que te haga sentir en peligro, pero sabes que algo está diferente. Es interesante, ¿no crees? ¿Cómo uno escoge qué mirar, qué escuchar, sin imaginar lo que realmente está dejando entrar? Elegir un video para pasar estas vísperas de Noche de Brujas, una simple elección, y de repente te encuentras aquí. ¿Te has preguntado alguna vez si las cosas que vemos o escuchamos pueden tener más peso del que creemos? Puede que solo hayas querido pasar un buen rato, distraerte con algo especial, pero a veces esas pequeñas decisiones tienen un efecto mucho mayor. Este video, bueno, digamos que no es como cualquier otro. Algo cambia cuando lo eliges, cuando decides verlo de principio a fin. No siempre es obvio, claro. Al principio, todo parece normal, pero poco a poco, algo empieza a abrirse camino. Ese umbral que cada año puede abrirse le permite acercarse. Lo sientes, ¿verdad? No es nada que puedas señalar directamente. Solo esa sensación de que, con cada historia, algo más se ha ido acercando. Algo que comenzó pequeño, casi imperceptible, pero que ahora está mucho más cerca. Has estado con nosotros todo este tiempo, desde la primera historia hasta ahora. Y mientras más tiempo pasamos juntos, más se siente esa presencia, como si algo hubiera estado acercándose lentamente, algo que ya no puedes ignorar. Tal vez pienses que es parte del espectáculo, que solo estoy intentando asustarte una vez más. Quizás piensas que todo esto es una coincidencia, pero ¿realmente lo es? ¿Y si no fuera solo tu imaginación? No mires a tu alrededor. Sigue escuchando. Es lo mejor. A veces, las cosas que uno no puede ver son las que más rápido te encuentran. Y lo que sea que está aquí contigo, ya te encontró. O más bien, nosotros hemos permitido que te encontrara. Solo déjame contarte un secreto. Él, como tú que me escuchas, también ama el Halloween. Solo me resta desearte suerte y disfruta de tu noche de Halloween.